Hola mis queridos Tauro, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y el día de hoy te quiero invitar muy especialmente a que pidamos por todas aquellas personas que en este momento tienen cualquier quebranto de salud, para que el universo les dé precisamente esa salud que han perdido en determinado momento. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Tauro, hoy. Te quiero muchísimo, Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. El día de hoy vamos a hacer una lectura energética para ti, Tauro. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Vamos a hablar para los solteros, para las parejitas también. Bueno, primero vamos a ver qué te dice el arcángel Raziel en este instante. Eres capaz de ser un canal a servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, Tauro. Estás siendo sostenido, contenido, están diciendo el arcángel Raziel en este día de hoy. Así que si tienes un mensaje para alguna persona, bueno, pregúntale a esa persona si realmente quiere recibir el mensaje que le tienen sus guías espirituales, y si te dice que sí, hazlo con mucho amor, con respeto y con mucha sabiduría, que no tengas miedo, que tus guías espirituales van a estar ahí para ayudarte. Por otro lado, las hadas te dicen en este instante: rodéate de amor, especialmente el amor de tu familia y también el amor propio que puedas tener por ti mismo, por ti misma. Y si dices, no, este es un momento difícil para mí, pide a tus guías espirituales que te rodeen con su amor, con su luz roja, violeta, rosada en este instante, para que así sea. Bueno, primero vamos a comenzar con la lectura para las personas que están solteritas. Bueno, también invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y pedirte que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También puedes comentar, de esa manera nos apoyas. Para ti que estás solterito y solterita, las energías te dicen en este preciso momento: mira, hay muchas cosas que estás viendo en tu vida y que te producen mucho miedo, mucho temor, y te estás autoengañando diciéndote que no puedes, que este no es el momento, que las cosas no son por ese lado. Analiza muy bien lo que te está sucediendo y no tengas miedo a confrontar situaciones, personas, inclusive cosas tuyas muy personales que deben cambiar y que te están haciendo daño en este preciso instante. Mira, hay una mujer que podría ser de signo Aries, Leo, Sagitario, signo de fuego. También te recomiendo muchísimo ir a ver tu signo lunar, ascendente y Venus. Listo, en la descripción del video y en el primer comentario puedes mirar cómo calcular tu ascendente. Hay una mujer de estos signos que te está formando problemas, o que te va a formar muchos problemas. Esta mujer te tiene mucha envidia, es una mujer que te está queriendo poner mucha zancadilla en tus cuestiones laborales. Es una persona que realmente quiere lo que tú tienes, es una persona que mira en ti lo que esa persona quiere ser en este instante, tal vez tener tu posición social, tu posición económica o sentimental, o sencillamente es una persona que también quiere, pero no quiere que las demás personas progresen. Vamos a ver qué más nos dice acerca de esta situación. Es una persona bastante maluca. Yo creo que deberías defenderte de esa persona, tanto física como energéticamente de esa persona. Tal vez cargar algún tipo de amuleto para que te proteja contra la envidia. Y también recuerda que el amuleto más poderoso, el que es infalible, es vibrar alto, protegerse, meditar, llevar una vida espiritual bastante fuerte para que nada te entre. Esos son como las defensas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que si nos alimentamos bien, hacemos buen ejercicio, tenemos una buena salud mental, vamos a tener las defensas altas. De la misma manera sucede con la vida espiritual, con las cosas espirituales. Aquí sería alimentarte de cosas positivas, alejarte de cosas negativas para poder tener una buena energía. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en un futuro más bien cercano. Wow, la cuestión va muy a tu favor, el triunfo, mira, está asegurado totalmente para ti.
hay una persona de poder que va a estar como mediando en esta situación y va a estar muy a tu favor. Es una persona muy seguramente el signo Géminis, Libra o Acuario, alguien que va a poner los puntos sobre las IES y que se da cuenta que tú eres una persona muy aguerrida, que eres una persona que conquista, muy seguro, muy segura de sí mismo y que tiene muchas habilidades para poderse desempeñar o que ya te desempeñas muy bien en tu lugar de trabajo. Entonces viene el triunfo para ti sobre esa situación. Con respecto a esta persona, es una persona que la verdad se va a ver como en un callejón sin salida y que tal vez pueda tomar la decisión de salir inclusive de el lugar de trabajo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este día de hoy, mi querido y mi querida Tauro. Mira, hay muchas cosas que tú tienes por sanar y te dice la naturaleza te enseña a sanar, te dice este angelito. Date cuenta que todo tiene su tiempo, todo tiene sus ritmos, todo tiene sus espacios y tienes que ser más paciente contigo misma, mi querido y mi querida Tauro, en este preciso instante. El Maestro Jesús también te dice, estás en el camino de la luz, el amor y el perdón. La creación, la curación del Padre es posible en este preciso momento. Entonces mira, hay algo que sanar con tu Padre o con la figura masculina en tu vida que tú ves como una figura paterna. Hay algo que sanar con esa persona, tú perdonarle, esa persona que te perdone. Bueno, es momento de hablar con esa persona que es una figura paterna para ti. Bueno, listo, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que están en una relación. Podrías tú estar en contacto cero con esta persona o podría ser esta una lectura en espejo también. Podría ser así de esa manera. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial, ya sea llamándolo en pensamiento, en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Vamos a preguntarle al tarot primero qué siente por ti tu persona especial. Bueno, la verdad es que es una persona que no te está diciendo la verdad en este preciso momento. Es alguien que tal vez viene con una relación paralela, digamos, a la tuya y tú no te has dado cuenta o ya tienes como unas señas. Es una persona que se va como muy, ¿cómo te digo? Es una persona muy hábil con la cual tú estás en este instante y tal vez tú no te has dado cuenta o te han dicho cosas y tú dices, no, pero es que él o ella se comporta de una manera muy especial, es muy bien conmigo, nunca me ha dado motivos para nada, pero ten mucho cuidado porque es una persona que juega a doble. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial en este instante, que tú no te enteres de nada, dice tu persona especial. Dice que de veras quisiera como seguirte poniendo esa venda en los ojos. Sabe que tú eres, la verdad es que tú eres alguien muy importante para esa persona, pero es una persona que no sabe ser fiel. ¿Listo? No te digo que es que no te quiera, es alguien que sí te quiere, pero definitivamente no sabe ser fiel, no sabe tener una sola persona. Es alguien que tal vez sea el signo Cáncer, Escorpio o Piscis en este instante y quiere que tú estés o sigas de una manera bastante cegada por la manera de ser que tiene esa persona. Porque la verdad sí sabe muy bien hacer las cosas tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Él o ella ya se han dado cuenta de ciertas cuestiones y es como que, o sea, quiere estar contigo bien, pero como que no. Es una persona que está con el corazón totalmente dividido y piensa que tú no solamente piensa, sino tiene mucho miedo de que tú te canses, de que tú te enteres de toda la verdad y que su mentira se caiga, su teatro se caiga. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, digamos, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, ustedes van a hablar, la verdad, y te aconsejan las cartas, te dicen, antes de tomar una decisión muy importante con respecto a esta relación, piensa muy bien qué es lo que realmente
realmente tú quieres, si realmente te mereces estar con una persona que no ha sido absolutamente nada sincero contigo, que te está trayendo en este instante depresión, que te está trayendo bastante tristeza, diría yo, que es una persona que de veras tú como que vas a abrir los ojos, no sé si por esta lectura o por las cosas que te han dicho otras personas, pero se ven muchas peleas en esta relación, definitivamente muchos problemas muy graves, muy serios entre ustedes dos, porque el teatro se le va a caer a esta persona definitivamente. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en este preciso momento. Me habla acerca de ti, de que tú eres, si eres sincero, eres sincera con esta persona y habías tenido muchos sueños, muchos planes con este personaje, pero que la verdad es que tú vas a tener un revés bastante fuerte con respecto a esta relación, porque te vas a dar cuenta realmente quién es este personaje. Aunque tienes sinceros, aunque tienes sentimientos por ti, sí, pero no es la manera de llevar una relación con una persona que lo está entregando todo como tú eres en este instante. Tus guías espirituales te dicen fortuna en tus viajes. Si tú estás pensando en alejarte de esta persona, si se te sale la oportunidad de irte lejos de esta persona, te va a ir muy bien, definitivamente. Vas a decir, bueno, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no tomé esta decisión antes? Pero yo te digo que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. El arcángel Chamuel te dice en este momento, descansa y relaja tu mente y cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión tan importante, Tauro, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna. Yo creo que tú ya sabes todo lo que te estoy diciendo, simplemente te lo estoy confirmando en ese preciso momento. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, escribe llega la verdad, la luz, llega la sinceridad a mi familia, a mi pareja, a mi hogar. O escribe hecho está en los comentarios de este video, aunque las cosas se ven como medio chuecas, negativas, pero yo sé que tú vas a salir adelante de esa y de cualquier situación que se te esté presentando. Mi querido y mi querida Tauro, te envío un abrazo gigante, te envío todo mi luz, todo mi amor. Esta ha sido la lectura para ti y te espero en una próxima oportunidad.